Hola mi gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal de tecnología y como siempre trato de ayudarlos a todos ustedes respondiendo a comentarios en los cuales me piden que les traiga algún tip, algún truco para mejorar la señal de nuestro móvil, específicamente la red móvil, la que es por datos móviles. En muchos países esta señal es un poco mala y específicamente en Cuba, que solamente contamos con lo que sería un servicio móvil, el cual no tenemos capacidad de cambiarnos de compañía, solamente tenemos una sola alternativa y queremos lo que sería mejorar esta señal. Bueno, en este video le vamos a traer unos cuantos trucos para mejorar esta señal. Bueno bien, entre los trucos que le traigo, uno de ellos es para mejorar la señal utilizar lo que sería un navegador que va a bloquear todos esos anuncios que nos salen y va a impedir un poco el flujo de contenido que va a estar desaprovechando nuestros megabytes, o sea, va a estar consumiendo nuestra velocidad de navegación y nos va a quitar velocidad, por ende, de esta internet. Bueno, les traigo un navegador, lo que sería Brave Browse. Este navegador que por sí solo tiene su propio bloqueador de anuncios y él va a ayudarnos a que la navegación sea mucho más fluida. Este navegador es muy fácil de instalar, lo tenemos tanto en Android como en iPhone, en cualquier tipo de dispositivo lo vamos a poder utilizar y es muy fácil utilizarlo. Simplemente para utilizar este navegador desactivamos los demás para que los demás no estén consumiendo lo que sería nuestra internet y vamos a utilizar este navegador como predeterminado en nuestro móvil y de pronto vamos a poder navegar con este navegador como predeterminado y solo este navegador es el que vamos a usar. Ahora bien, otro tip para lo que sería mejorar nuestra señal sería dirigirnos a nuestros ajustes de nuestro teléfono y en los ajustes del teléfono vamos a deshabilitar todas esas aplicaciones que están consumiendo internet. O sea, nos vamos a dirigir hacia el apartado de red móvil y vamos a buscar todas esas aplicaciones que están consumiendo internet en segundo plano y a la hora de abrirla y la vamos a ir desactivando todas. Quiere decir, esto es un tip, o sea, una forma de consumir menos internet en todas esas aplicaciones y cuando vayamos a usar una aplicación, obviamente es un poco tedioso, pero vamos a tener que activar la aplicación que vamos a usar en ese momento, ya que va a estar desactivada y no va a tener internet mientras esté desactivada de esta forma. Ahora bien, hay otras aplicaciones que nos proveen de una mejora en nuestra red celular, aplicaciones tanto para móvil, Android como para iPhone, mucho más para iPhone ya que es un poco restringido ese tipo de aplicaciones en iPhone, pero podemos encontrar algunas. Estas aplicaciones, ¿qué van a hacer en nuestro teléfono? Van a tratar de buscar la mejor antena, ya que las antenas van situadas en lugares estratégicos de nuestra ciudad y son las antenas a las que nos vamos a conectar para adquirir esta red celular. Entonces esta aplicación lo que va a hacer es encontrar por nosotros la antena que esté más cerca de nuestra ubicación y con esto que vamos a conseguir una velocidad mayor, o sea, una mejor conexión hacia nuestro operador y por ende una mejor internet. Esta aplicación va a hacer ese trabajo por nosotros. Que esto quede claro, es una aplicación bastante buena. Vamos a encontrar algunas opciones que les vengo a traer y ustedes vayan probando la que mejor le convenga. Ahora bien, otro tip sería cambiar lo que sería el APN. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos igual a los ajustes de nuestro teléfono y vamos a la red celular. Y en la red celular vamos a poner en la lupa de arriba lo que sería APN. Vamos a buscar el APN y nos va a salir el APN de nuestro operador. Entonces vamos a crear un nuevo APN. Esto no quiere decir que vaya a funcionar en todos los países. Si a ti te funcionó, si trataste de usar este método y te funcionó, déjalo en los comentarios para que nos podamos enterar. Y vamos a colocar en ese nuevo APN lo que le voy a dejar en la descripción. Vamos a cambiar lo que sería el nombre y vamos a cambiar lo que sería el IP, o sea, el servidor. Esas dos cosas las vamos a cambiar y le vamos a poner lo que le estoy dejando en la descripción. Ahora bien, hay otra forma también, otro tip que les vengo a traer hoy, que sería cambiar lo que sería el DNS. El DNS viene desactivado, automático o privado. Entonces lo que vamos a hacer es, si lo tenemos en automático o lo tenemos en desactivado, vamos a cambiarlo a DNS privado.
Y si no tienen este DNS privado puesto, vamos a poner el que yo les voy a dejar en la descripción. Algunas veces ya ese DNS privado está por defecto, el que yo les dejo, pero muchas veces en todos los teléfonos no está, entonces vamos a poner este DNS que yo les voy a dejar en la descripción. Son varias cositas, ustedes vayan probando lo que mejor les sirva, lo que mejor les funcione, y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios y yo estaré respondiendo. Y si tienen una pregunta o quieren buscar algo referente a este tema, me lo informan y yo estaré buscándolo y lo estaré trayendo en posteriores videos. Por ahora estas son las cositas, o sea, lo que son los trucos que yo le vengo a traer. Un navegador bloqueador de anuncios, que también yo tengo otro video que le voy a estar dejando por aquí arribita, donde si quieren seguir usando lo que sería Chrome como navegador principal, también hay extensiones que se pueden usar para bloquear esos anuncios que vas a poder bloquear tanto en YouTube como en su propio navegador. A la hora de buscar contenido, páginas web que les salen anuncios, esta extensión de Chrome también va a bloquear estos anuncios. Ojo, también Google está trabajando en tratar de desactivar estas extensiones, en que las personas no las usen, porque los anuncios son una forma de pago a los creadores de contenido, pero igual cada cual hace con lo que quiera. O sea, yo le traigo la opción, si ustedes la quieren utilizar es bajo su responsabilidad. Son buenas opciones, sí. Google la ve mal, es verdad, pero no son ilegales, no es que esté censurado por parte de Google, o sea, no es algo ilegal que estés cometiendo, simplemente es tu responsabilidad si quieres utilizar. Es una buena opción para el que lo quiera utilizar. Ahora bien, estos son tips para mejorar la señal. No quiere decir que a todos les vaya a funcionar. Si te funcionó, si te mejoró la señal, me lo dejas en los comentarios, que yo lo estaré leyendo. También tengo una aplicación que para tú verificar el antes y el después de estas conexiones, o sea, de estos trucos, de estas modificaciones que vas a estar haciendo. Tengo lo que sería el Speed Test. Es una aplicación que te va a hacer un test de la velocidad de tu red, o sea, de cuánto es de subida, los megabytes que tú tienes de subida en tu plan, en tu red móvil, y cuántos son la velocidad de megabytes de bajada. Y vas a poder valorar si después de estos trucos que tú estás utilizando te funciona bien o te funciona mal, si mejoró la señal, si no mejoró la señal. Bueno, espero esto ha sido todo por hoy, y si les gustó el video no olviden dejar una manito arriba, suscribirse que me ayudas muchísimo, y dejar un buen comentario que también se agradece. Y nos vemos en un próximo video. Chao.